Muy buenas tardes, gracias por venir. Bueno, el StreamYard me está diciendo que ya es hora de comenzar. Una vez más, estamos aquí en el canal de la Fundación Moisés Padilla. Vamos a estar en un podcast, sí, de aproximadamente una hora, en una interacción dinámica junto con el psicólogo Jack, que forma parte de este equipo del área de comunicación de la Fundación y en donde vamos a interactuar y reflexionar en torno a qué es lo que nos motivó a estar aquí presentes, quiénes somos, ¿sí? Es un grupo de activistas los que formamos parte del equipo de la Fundación Moisés Padilla. Hoy sus fundadores están haciendo de nexo, ¿sí? Con las autoridades de gobierno, porque lo que buscamos entre todos es un cambio, ¿sí? Un cambio y que las autoridades escuchen respecto de cómo las tipologías de asociaciones religiosas pueden ser utilizadas con un fin de destrucción, ¿sí? Es legítima la creencia religiosa y es respetable la fe de la gente, pero a veces existen organizaciones que utilizan esta figura de asociación religiosa para cometer delitos, en donde el punto de partida es la programación mental, el lavado de cerebro, la coerción. Y entonces estamos aquí nosotros, los sobrevivientes de cultos coercitivos, para levantar la voz y contarle al mundo entero qué es lo que nos sucedió allí adentro y qué es lo que esperamos y anhelamos para las generaciones del futuro. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la introducción del canal. Estar nuevamente con ustedes. Soy el contador Rafael Colque, soy parte del área de comunicación de la Fundación Moisés Padilla. Gracias por venir, qué lindo. Este es como otro hogar para mí y realmente espero cada semana, sí, ese día que puede ser el viernes o el sábado, para encontrarme nuevamente con ustedes. Y la participación especial del psicólogo Jack, que nos va a ayudar a entender, ¿no?, todo este fenómeno de el estar en el culto coercitivo, como lo fue la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, entre otros. Y esto nos genera tanto daño psicológico y emocional. Y es difícil entendernos. Eso es lo que yo veo. Es difícil entendernos. Pero qué bueno contar con Jack, que ya de inmediato le voy a dar ingreso al auditorio. A ver. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué lindo volver a verte. Gracias, ¿cómo has estado, Rafa? Ha sido una semana bastante compleja para los que somos sobrevivientes del culto de la Luz del Mundo. De hecho, la Fundación Moisés Padilla ha sido creada con ex miembros del culto de la Luz del Mundo y fue una semana bastante agitada para nosotros, porque se cerró un capítulo más. Alondra Ocampo, ¿sí?, fue sentenciada en una corte en Los Ángeles, en California,
¿sí? Y ella estuvo vinculada a los crímenes que cometió el líder de la Luz del Mundo, el apóstol Nazón Joaquín García, que de por cierto se declaró culpable y fue condenado a casi 17 años de prisión. Pero, a ver, voy a hacer directo. Estoy comenzando al revés porque he traído imágenes y las últimas imágenes son de Alondra Ocampo, ¿sí? Pero, a ver, te lo quiero largar así de rápido, Jack. Qué difícil es entendernos, ¿eh? Qué difícil es comprender. Yo no lo sé. Quiero preguntarte, sé que vos tenés muchas experiencias en temas de cultos coercitivos, pero qué difícil y qué complejo es entendernos a nosotros, los ex miembros de la Luz del Mundo, por todo el entramado, por todo lo que, la mirada profunda que hay que realizar para poder sacar una conclusión. Bueno, ¿cómo estás? Contanos. Perdón que te largue así de inmediato todo esto, porque lo tenía acá toda la semana y quería preguntarte, ¿son tan complejas como la Luz del Mundo o los otros cultos coercitivos? Te escuchamos. La verdad es que sí. Obviamente cada secta tiene su nivel de perversión, cada secta se maneja de forma diferente debido a que pues tienen doctrinas diferentes, tienen ideologías diferentes, o sea, hay diferencias muy sutiles, ¿no? Sobre todo en este nivel de perversión que manejan, pero en sí, el daño psicológico y el daño emocional que causan, también físico y económico, es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque todas y cada una de estas asociaciones coercitivas, lo único que buscan es tratar de sacarte todo lo que puedan, eliminar tu humanidad, eliminar tu vida, controlar tu tiempo, controlar tus amistades, controlar cada aspecto, por muy mínimo que sea, te lo van a tratar de controlar. Porque al final de cuentas, ese control es la moneda de cambio que usan ellos para conseguir recursos. Estas empresas realmente no producen nada. Lo único que producen son víctimas. Claro, pero Jack, a ver, voy a hacerte directo en esta pregunta. A ver, ¿cuán profunda puede ser esa manipulación mental o es inimaginable, pareciera, el poder que pueden ejercer sobre las personas, el control de la voluntad de las personas? Yo recordaba esta semana, ¿sí? El contexto en el cual crecí. Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años y yo veía cómo se comportaba mi familia, mi entorno directo. Si bien, como en la mayoría de los casos que llegan, las familias que llegan a cultos coercitivos es porque llegan con problemas, son familias disfuncionales o en un momento de alta sensibilidad, la enfermedad de alguien en el contexto familiar, algún problema económico o algo, llegan totalmente destruidos y son captados allí en ese momento de sensibilidad por el culto. Pero yo recuerdo que era niño y veía cómo les manejaban la voluntad, pero a placer del liderazgo. Entonces, a ver, ¿qué tan fuerte puede ser ese manejo de la voluntad? Puede implicar incluso la destrucción de la propia personalidad de la persona, porque yo me pongo a pensar ahora como adulto. Cuando yo era niño veía a mi papá sacar un préstamo a altísimas tasas de interés y donar todo ese dinero para la construcción de la casita del apóstol, que no la pisó nunca, solamente 3 minutos, allá en Argentina y se fue a un hotel 5 estrellas. Pero mi papá quedó pagando en 24 cuotas un préstamo enorme, con altísimas tasas de interés. Yo ahora como adulto digo, yo ni loco haría algo así. O sea, ¿en qué momento? O sea, una persona adulta, y mi papá era un dulce, un noble, tengo los mejores recuerdos de él, ya él falleció, de muy mayor, ¿viste? Todo muy bonito, su vejez. A ver, pero en su momento, o sea, fue tanto el manejo de la voluntad que yo me pongo a pensar cuál es el límite o no hay límite en ese sentido. ¿Es tanto la destrucción de la personalidad? Mira, Rafa, es que en sí la destrucción de la personalidad no es un medio, es el fin. ¿Por qué? Porque si tú le debes toda tu vida a una institución, vas a hacer lo que sea por esa institución. Desde pedir un préstamo que es totalmente abusivo, que realmente no le vas a sacar ningún provecho, porque yo entiendo que las personas pueden llegar a sacar un préstamo para hacer sus propios negocios, para hacer su propia casita, ¿sí? Para hacer cositas de ese tipo, ¿no? Pero ya cuando tienes que hacerlo por una empresa, porque es lo que es, no nos podemos quitar esa palabra de la mente. Esto es una empresa.
al momento de que se lo donan a una empresa es porque ya no, su vida ya no tiene un valor sin ese lugar, sin esa ideología, sin esa doctrina. Entonces, definitivamente, la destrucción de la personalidad no solamente es un medio, sino que es el fin de estas instituciones. Eso es lo que diferencia a una organización coercitiva de una verdadera religión. Llámese verdadera religión, no me refiero a la cuestión doctrinal, sino que la función de una religión es dar consuelo, dar apoyo, darle una guía espiritual a un individuo, cosa que en ningún momento está haciendo la luz del mundo. Al contrario, lo que está haciendo es metiéndolo en problemas. Simplemente el video que hiciste ayer con esta chica, ¿Brenda se llamaba? Sí. Sí, con Brenda. A mí me llamaba mucho la atención cómo fueron tan inhumanos con ella. ¿Por qué? Porque ella estando embarazada la pusieron en situaciones muy complicadas, la obligaron a tomar responsabilidades que no le correspondían, incluso desde el vamos, o sea, el cómo fue que ella entró en ese compromiso. O sea, esas tácticas de comprometer a una persona solamente la he visto con vendedores de telemarketing, la verdad. De que, ay, oye, que querías hacer esto, y cómo decirle que no a un dirigente de la organización en la que tú apostaste toda tu vida. O sea, obviamente el dinero es un factor muy importante, pero también se pierde una cuestión de tiempo. ¿Cuántas personas no perdimos parte de nuestra infancia, parte de nuestra adolescencia, incluso parte de nuestra adultez, por culpa de organizaciones de este tipo? Y peor aún, hay un eslabón más alto en la perversión, que es incluso dejar a tus hijos, dejarlos a expensas de estos monstruos, de estas criaturas abisales. O sea, estamos hablando de que destruyen totalmente la humanidad del individuo para poder aprovecharse de ti. Porque vamos al punto específico, debido a la dinámica y a cómo manejamos el podcast, porque queremos que en una hora entre la mayor cantidad de información específica posible. A ver, te voy a ir tirando bombas atómicas, las vas a ir atacando. Pero a ver, vamos con lo que está saliendo a la luz, o sea, en buena hora que está saliendo a la luz todo lo que sucede en torno al culto de la luz del mundo. Duele, claro que duele, pero qué bueno que está saliendo. A ver, yo te ponía recién el caso de mi papá, ¿sí? Que es un ser hermoso, de corazón muy noble, pero digo yo, la manipulación en la cual cayó. Bonito, o sea, lo recuerdo, mirá, con un amor a mi papá. Pero corazones nobles terminan así de manipulados, enajenados, en su momento, porque después mi papá pudo abrir los ojos y salir de la luz del mundo. Pero a ver, otras personas van como misioneros de la luz del mundo y sus hijos pasan escasez, pasan frío, y a veces esa situación les permite abrir los ojos y salirse del culto. Otras veces no. Otras veces se quedan allí y creen que realmente es por la obra de Dios. Es la obra de Dios y la misión que ellos tienen que cumplir para sacarle una sonrisa al líder de la luz del mundo. Y están totalmente convencidos de eso. Y hay como una enajenación que incluso toda esta cuestión de la seguridad que como padres tienen que brindarle a los hijos, ese concepto, esa noción, se va perdiendo en relación a cómo lo ve otra persona que no está dentro de un culto. ¿Me doy a entender, Jack? O sea, sí. Es como que van cediendo en derechos, o es como que van cediendo en la propia valoración que tienen de sí mismos y de las personas que tienen a su cargo. Bien, vamos más profundo ahora. Todos estos batallones les hacían, batallones para aquellos que no entiendan, a ver, los misioneros de la luz del mundo, cuando van a predicar a otros países, salen desde México y van a predicar a otros países la doctrina del líder de la luz del mundo, la doctrina de Nazón Joaquín, no respetan las leyes y les exigen que digan que van como turistas y que le den visa turista y que justifican esa mentira ante la ley, porque es por la obra de Dios, es para salvar las almas, es para predicar, decir que hay un hombre de Dios en la tierra, que es el líder de la luz del mundo. Y van entonces, no respetan las leyes y trabajan pese a tener visa turista, ¿sí? Y realizan este engaño a los gobiernos a los cuales ellos llegan.
Esta historia lo hemos escuchado de todos los batallones que hemos entrevistado. Ahora vamos más profundo. Lo que sucedió con las muchachas, ¿sí? Que aparecieron como cómplices de Nason Joaquín. O sea, son casos muy profundos. Era tanta la enajenación que incluso se justificaba la utilización de la Biblia para cometer delitos. Pero a lo que voy es que no podemos hacer un análisis simplemente desde lo externo. Yo no puedo decir, por ejemplo, de mi papá, uy, pero qué tonto, ¿cómo no se dio cuenta de esas tasas de interés para esto? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tengo que ver más profundo qué era lo que le pasaba en su contexto, qué era lo que pasaba en su vida en su momento, cuáles eran las esperanzas, la inyección, el lavado de cerebro al cual estaba sometido mi papá. Y también la cuestión del perfil, ¿sí? Incluso yo creo que esto va más allá, es mucho más profundo. Yo no puedo analizar a la luz del mundo sin analizar el perfil de las personas que caen en la luz del mundo, sin analizar el perfil del contexto histórico y sociocultural. Yo lo que veo, al menos aquí en Argentina y en la gente que conocía la luz del mundo que venían desde México y El Salvador, les vi muchas limitaciones a nivel de conocimiento, ¿sí? A nivel de formación académica, a nivel del conocimiento de la historia, de la sociología, de la psicología, prácticamente nulo. Entonces, hay que analizar también ese contexto más profundo. Es toda una consecuencia de todo. Es como un sistema perverso, la luz del mundo, me refiero a su cúpula, una mafia que ha utilizado todo el contexto, lo cultural, lo histórico, lo familiar, el perfil psicológico, para poder moldear estas personas y hacer de ellas lo que quieran, desde enajenarlos para no priorizar sus propias familias, ¿sí? Como en el caso de lo que contaba de mi papá, del préstamo, de los batallones que se quedan pese a que sus hijos viven en escasez, hasta moldearlos al extremo, desde hacer una explotación desde la niñez y hacerles cometer delitos y a veces delitos graves, como en el caso de reclutadoras de menores, en el caso de Nason Joaquín. Qué profundo es todo esto. Tenía muchas ganas de poder expresar a todo esto. Es muy difícil entendernos a los extras del mundo y es muy difícil analizar a la luz del mundo sin ver todo el contexto de lo que sucede, ¿sí? Desde lo histórico, desde lo social, desde la existencia de gobiernos en Latinoamérica que no forman libres pensadores, en el contexto de las familias y quizás psicopatías o algún tipo de enfermedad mental por parte de padres que entregan a sus hijos y luego todo el contexto de manipulación y programación mental. Bien, ya dije lo que quería decir. Ahora te escucho. Es así, o sea, tenemos que ver más profundo. Por eso la primera pregunta fue si realmente los otros cultos como la luz del mundo eran así de tan complejos, ¿no? Los convierten incluso, han tenido el poder, estos tipos de organizaciones mafiosas que se disfrazan de religión, han tenido el poder de convertir a personas, llevarlas a cometer delitos. Y esto es muy triste. Te escucho, Jack. Mira, te lo voy a poner así, Rafa. Una persona plena no va a caer en una secta. Una persona que tenga su personalidad bien definida no va a caer en una secta. Obviamente hay diferencia entre las personas que nacimos dentro de una organización sectaria y las personas que ingresaron a una, porque las que nacimos en una organización sectaria, pues no tuvimos oportunidad, y si de plano nacimos en cautiverio, que es la palabra que más me gusta usar, es el cautiverio. Ahora, ¿por qué muchas personas entran a organizaciones coercitivas? Porque no son plenas, porque tienen una necesidad muy grande, una necesidad exageradamente grande. Mira, hay veces que puede ser por cuestiones de educación, hay veces que puede ser por cuestiones de amor, o sea, una falta de amor, ya sea de su familia, de su pareja, de la sociedad en general. Puede ser una falta de ¿cómo se podría decir? De autorrealización. Aunque realmente la autorrealización es exageradamente difícil de conseguir, hay personas que están en camino de esa autorrealización, lo cual les da una motivación. Pero cuando una persona no tiene una motivación para esa autorrealización, busca cualquier campaña que se le ponga enfrente. Puede ser una organización coercitiva religiosa, puede ser una organización coercitiva totalmente económica, como lo que hacen muchos coach de vida, como lo que hacía Ricardo, ay, se me olvidó el nombre,
uno que abusó hace poquito de una youtuber famosa, pero se me olvidó el nombre del señor, o también incluso a organizaciones que pueden llegar a ser entre comillas, inocentes, que no tienen nada que ver con la economía, que no tienen nada que ver con la religión, pero sí tienen un componente coercitivo muy grande. De hecho, digo, para poner un pequeño contexto histórico, en los años 2000 en México, bueno, sobre todo en Latinoamérica, se gestó mucho lo que se conocían como las tribus urbanas, que eran Sí, muchachitos de entre 12 a 19, 20 años, los cuales se unían a una de estas tribus urbanas, como eran los emos, los punks, los skaters, los otakus, o sea, todo este tipo de organizaciones que iban por un hobby. Por ejemplo, los punks era por la música punk, por lo antisistema, por todo esto, los otakus era por el manga y el anime, los skaters, pues el mismo nombre lo dice. Pero curiosamente, y a mí me tocó porque en esa época llegué a ver varios de estos grupos, también manejaban esta cuestión coercitiva. Y la forma de atraerlos era por esa falta ¿cómo se puede decir? Esa falta de personalidad de estos jovencitos. Ahora, si te fijas, una de las cosas que hace una organización coercitiva como la Luz del Mundo es infantilizar al adulto, es quitarle esas herramientas, quitarle esa autonomía para que el adulto pueda pensar por sí mismo. ¿Por qué? Porque una persona que no puede pensar por sí misma, que necesita ser dirigida, es más fácil de captar. Es bien curioso cómo se generó un sistema totalmente bien aceitado y muy bien estructurado, en el cual se convierte en una maquinaria de víctimas. Y su principal, ahora sí que su materia prima, son estas personas que no tienen personalidad, que no están bien desarrollados o que tienen carencia. Y al final de cuentas, si te fijas, Rafa, todas las personas que salen casi como cortaditas con la misma tijera. O sea, me sí. refiero que después del proceso de lavado de cerebro, a pesar de que algunos youtubers de defensores tienen sus diferencias entre ellos, todos actúan igual. Usan las mismas palabras, usan la misma vestimenta, usan las mismas expresiones, hasta los mismos ademanes, lo cual es curioso porque, digo, es una inyección de una protocultura, por así decirlo, para darles una personalidad base. Esta personalidad base es lo que desea la cúpula. Todos son exactamente iguales, pero ninguno de ellos puede desarrollar su propia personalidad. Ninguno de ellos puede hablar de sus gustos, ninguno de ellos puede desarrollar sus talentos, ninguno de ellos puede desarrollar incluso el trabajo que quiera. ¿Por qué? Porque eso es peligroso para la secta, ¿no? Hay Quiero, algo quiero que... preguntarte, a Ajá, ver, y en la cuestión esto del manejo de la voluntad, tan poderosa puede ser la estrategia de la programación mental y el lavado de cerebro de prácticamente quitarles casi la totalidad de la voluntad. ¿Esto se ve en otros cultos? Bueno, sí, Charles Manson lo hizo con sus seguidores, ahora que recuerdo, ¿no? es que sí, mira, pasa algo bien curioso. Una de las formas de detectar a una secta es también ver la cantidad de información que les dan y la frecuencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo ir a misa cada 8 días que ir a una reunión 3 veces por semana o toda la semana o incluso hasta más de una vez por día. Es ahí cuando se genera la inyección de la doctrina, ¿no? En el caso de la Luz del Mundo, si no mal recuerdo, he llegado a oír testimonios que decían que casi todos los días tenían que ir por lo menos una hora. Los ¿Vale? 365 días del Ajá, año, al menos 2 veces al día, pero los al menos 360. 2 veces al día. O sea, estamos Sí, sí, hablando sí. de que te están agarrando un montonal de tiempo, te están robando un montonal de tiempo que bien podrías aprovechar para cultivar tus talentos. Incluso todavía, por si fuera poco, la Luz del Mundo tiene un sistema en el cual si tú tienes un talento que puedes llegar a desarrollar, se tiene que desarrollar en favor de la secta. Si a alguien le Claro, no, gusta la es música, que si estás en luz del mundo, la luz del mundo es tu vida. Vamos a decirle sí, al público eso. Yo lo viví. Y yo, o sea, tuve épocas en donde iba todos los días al templo. No te queda sí, tiempo para otra cosa. Tu vida empieza y termina en la luz del mundo. y fíjate, ese es el punto al que quiero llegar. Acá con los testigos de Jehová, más bien acá nos prohibían hacer cualquier actividad fuera de la secta. No se nos permitía hacer deporte, la música era muy mal vista, el arte era lo peor.
tú no podías hacer nada en una cuestión artística. Y de hecho, pues tenían también sus profesiones demonizadas, por así decirlo, como lo era la psicología, como lo era la sociología, la filosofía. Casualmente, estamos hablando de profesiones que cuestionan, casualmente, Bueno, ¿no? vamos a apuntar ahí. La filosofía es una mala palabra al mundo, con lo hermosa que es la filosofía, porque no significa, si yo estoy leyendo filósofos que reflexionaron sobre la vida a lo largo de décadas o a lo largo de los últimos 2 siglos, no significa que yo me voy a apropiar como una doctrina lo que me están diciendo, pero me pueden incentivar hacia mi propia reflexión. Y de hecho, de eso se trata la filosofía, de que uno se replantee, ¿o no, Jack? Sí, es que eso es una replanteación. Bueno, aquí nada más rápidamente un comentario dice que me estoy equivocando en esta cuestión de que no nos prohíben eso. Bueno, yo estuve en los Testigos de Jehová por bastante tiempo. A mí, de hecho, había un deporte que me gustaba mucho. No voy a decir cuál era porque pues más fácil que me ubiquen, pero a mí se me prohibió practicar ese deporte. De hecho, había muchas películas que también estaban, o sea, era un despapayo ahí. El punto al que quiero llegar es este también. Ay, se me fue el hilo ahorita, perdón. Sí, Es estábamos esta cuestión. hablando de esto de la filosofía, de que no te permiten desarrollar deportes a veces, el manejo de tu tiempo, pero el foco al cual que me gustaría que por ahí dirigiéramos la charla es esta cuestión del manejo de la voluntad de las personas, porque esto es tremendo, en todos los niveles es lo que yo veo, desde el manejo de tu dinero hasta el manejo de la comisión de delitos menores o la comisión de delitos mayores. Pero, por favor, es tremendo esto, es tremendo. Y ante el silencio de las autoridades, ¿no? En algunos países. Sí, Jack. Fíjate, Rafa, que tú acabas de describir también la actitud que tiene un adicto a las drogas. Un adicto a las drogas tal vez empiece tal vez con marihuana, después empieza con drogas más fuertes, ¿no? Es curioso cómo esta persona se va deformando su personalidad a un punto en el que solamente su vida gira alrededor de la droga que haya elegido, llámese cristal, llámese cocaína, lo que sea. Es capaz, después de un tiempo, por esa necesidad de obtener la droga, de incluso cometer delitos. Tal vez empiece con pequeños robos, tal vez empiece bueno, robarle a la misma familia, vendiendo sus propiedades, vendiendo sus cosas, y ya después empieza a afectar a la sociedad en general. Es escalonado, al igual que lo hace una secta. Y es que al final de cuentas, el estar dentro de una secta y el estar enganchado a una droga es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que te está generando una necesidad que no tenías para poder controlarte al 100%. He tenido personas que han estado en tratamientos de adicciones, los cuales llegaron incluso a prostituir a su esposa, a prostituir a sus hijas, a hacer actos o sea, actos horrendos para poder conseguir dinero, para poder seguir drogándose. Que al final de cuentas, si lo traspolamos a la secta, no hay ninguna diferencia entre prostituir a tu esposa o a tus hijas por conseguir droga que dejarle al apóstol en turno, al pederasta confeso, que viole de tu esposa o de tus hijas. Es exactamente lo mismo. Y estamos hablando de que estas personas ya tienen una necesidad incluso a nivel neuronal. O sea, ya su cerebro incluso se puede llegar a deformar en una cuestión biológica. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad. Obviamente no es que se les modifique el cerebro de una forma casi mutante, no es una estructura, ¿cómo se puede decir? No se les genera una estructura totalmente diferente al de un cerebro normal, pero lo que pasa es que uno sabe que con la repetición puede llegar a un momento en que ciertas neuronas hacen interconexión y esas neuronas, al haber tanta repetición, son las que más se refuerzan. Cuando una persona está empezando a estudiar música, tiene que estar haciéndolo todos los días de forma constante para que esas neuronas que se cargan más bien esas neuronas que se están especializando en la música, se empiezan a fortalecer las estructuras. Es exactamente lo mismo que hace la luz del mundo. Si yo te implanto la idea ahorita de que existe una tetera en Júpiter que está flotando ahí, obviamente no sabemos si existe o no, pero si yo te estoy diciendo todos los días, es que mira, la tetera está ahí, la tetera está ahí, la tetera está ahí, va a llegar un momento en el que tu cerebro no solamente lo va a ver como algo plausible, sino que genuinamente va a creer en eso. Es lo mismo que pasa. De repente llega un señor gordo, perdón, llega esta persona y empieza a decirte que es el apóstol,
y te empieza a inyectar esta situación, ¿no? De que él es el hombre más hermoso, de que él es el hombre más espiritual, de que él es el enviado de Dios, y llega un momento en el que la repetición es tanta y los estímulos que recibes del exterior son cada vez más potenciados hacia esa situación que terminas creyéndolo de verdad. Entonces, esas neuronas que estás usando para aprender de que este hombre que estamos viendo en pantalla es el elegido de Dios, se fortalecen a tal grado que cuando llega otra persona y te dice, no, no es cierto, esa parte de tu cerebro, esa neurona, empieza a generar dispositivos de defensa, porque técnicamente le estás diciendo, el trabajo que hizo esta neurona es inútil, pero esa neurona va a tratar de defenderse y va a decir, no, 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 ¿cómo va a ser inútil? Yo me esforcé tanto para aprender este conocimiento. Y es exactamente también lo mismo que pasa con las drogas. Muchas personas Wow. que son drogadictos no, ¿cómo se puede decir? No admiten que tienen un problema. ¿Por qué? Porque para ellos el problema no existe. Ellos están bien, ellos son perfectos, ellos no tienen nada que deberle a la sociedad. Entonces, cuando tú llegas con un adicto y le dices, ¿sabes qué? ¿Estás dañando a la sociedad? No, no es cierto. ¿A quién estoy dañando? A ver, dime. Dame pruebas. Y aunque se las des, va a buscar una u otra forma de zafarse de esa situación, porque tiene esta cuestión Impresionante. de la disonancia cognitiva. Wow, que es mucho más grave entonces de lo que nos podemos imaginar todo esto como adoctrinamiento constante, ¿sí? Y esa repitencia y el vivir en esa fantasía, ¿no? Y los va empujando cada vez más a actos, que incluso pierden noción del sentido de la responsabilidad civil, ¿no? Esto es importante. Voy a leer acá el comentario de Ricardo Miller porque quiero engancharlo con otro tema. Dice, Ricardo dice, una noticia para Jackie y Rafa es que los testigos de Jehová tienen llamada de atención esta semana o en estos días en la mañanera del presidente AMLO en México. Existen muchos casos de violación. Creo que los testigos de Jehová van a ser escuchados en el Congreso de la Nación en México. Algo de eso leí, Jack, esta semana. De hecho, la Real Comisión Australiana ya los tiene con la mira en ellos debido a muchos casos de violación y de abuso sexual. Rápidamente, también para no desviarnos tanto del tema, existen unos documentos llamados las carpetas azules de los testigos de Jehová. En esas carpetas azules viene toda la información sobre abusos sexuales cometidos dentro de la organización, ya sea por sus ancianos, que son los pastores del lugar, por los intendentes viajantes, todas estas personas que tienen un cierto poder dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, es curioso cómo cuando una persona en los testigos de Jehová denuncia una violación, se genera algo que se llama el comité judicial dentro de la misma organización. Se toma el testimonio de la víctima, se hace que se enfrente a su abusador, pero después de eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque se le dice a la familia que evite denunciar a las autoridades, que evite decir que pasó esta situación. ¿Por qué? Porque eso le traería, entre comillas, oprobio a Jehová, lo cual es muy similar que cuando en la luz del mundo dicen, es que no denuncies porque le vas a traer un disgusto al apóstol. Es exactamente, de hecho es la misma técnica. Impresionante, porque lo que contaste de los testigos de Jehová es exactamente igual al sistema de coerción, ¿sí? Y de manipulación de la luz del mundo. Qué impresionante. Ahora, en buena hora que las autoridades gubernamentales escuchen a los sobrevivientes del culto de los testigos de Jehová. Ya, mira, lo que voy a hacer ahora es un repaso en imágenes de cómo viene el tema de la luz del mundo, ¿sí? Los sobrevivientes, los activistas que formamos parte de la Fundación Moisés Padilla somos sobrevivientes de este culto de la luz del mundo. Pero para aquellos que nos están viendo en una primera ocasión, vamos a contar, ¿no? De qué se trata. Bueno, acá tenemos la Fundación Moisés Padilla, bueno, se encuentra localizada en este edificio, US Bank Tower, ¿sí? Ahí hay una entrevista que es reciente que hace a Moisés Padilla, uno de los fundadores, fue el día de la audiencia de sentencia de Alondra Campo. Bien, pero esto viene hace tiempo, en los 90, Moisés Padilla denunció, junto a otras personas, en 1997 denunció al líder de la luz del mundo, Samuel Joaquín Flores, el entonces el poderoso apóstol de la luz del mundo, ¿sí? Fíjate que joven se ve a Siri Cárdenas. Esto era el 97, Univisión. Sí. Qué bárbaro, pero están los registros. Esto es increíble, ¿no? Es una historia
en los medios de comunicación y los medios de tanto de México como de Estados Unidos para la comunidad latina mostraban lo que sucedía en México en 1997, la denuncia, pero el tema era cómo agredieron a Moisés Padilla, y por eso Moisés Padilla pide protección en el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos realiza la investigación correspondiente. Y viste cómo es el gobierno de los Estados Unidos, es muy serio en el tema de la migración, y entonces decide darle protección y asilo a Moisés Padilla, que bueno, hoy es activista y bueno, siempre lo ha sido desde el 97, pero o sea, hoy es uno de los fundadores, ¿no?, de la Fundación Moisés Padilla junto a Judith Hernández. Todo esto pasaba allá por el 97 y acá en pantalla Samuel Joaquín Flores, ¿no?, que muchos pensarán, uy, se fue impune porque Samuel Joaquín Flores falleció en el 2014 con un liderazgo que fue, llegó a niveles de esplendor en los 90 y en el 97 empieza su caída, pero en el 2014 fallece y sucede lo que iba a ser lógico, que al tratarse de una empresa, una mafia que utiliza la figura de asociación religiosa como máscara, el negocio iba a quedar en familia. Y el apostolado, obviamente, lo iba a heredar su hijo. Eso era más que lógico. Los que estábamos afuera ya de la luz al mundo, sabíamos que el próximo líder de la luz al mundo iba a ser Nazón Joaquín García, y lo veníamos diciendo ya con unos 6, 7 años de anticipación, porque ya estaba muy marcado a nivel de marketing y a nivel de presentaciones, posicionamiento, exposición, que Nazón Joaquín iba a ser el próximo apóstol. Ellos han sido expertos en el manejo de la comunicación y el marketing y el uso de la palabra para poder manipular a las personas. Realmente han sido expertos en ese sentido. También expertos considerando cuál era el perfil de sus feligreses y cuál era el perfil del sector poblacional a cual querían llegar, ¿sí? Ellos, a ver, cuando han venido pastores acá, yo te digo, te cuento ya, jamás pastores de la luz al mundo, jamás han ido a los sectores en donde vive el sector académico. Siempre han ido a los sectores poblacionales en donde no haya acceso a la educación formal. Y los miembros de banca siempre formaron parte de esos sectores. Jamás vi en mi vida que se les fuera a predicar a las personas en la universidad, a los profesores universitarios o de carreras de posgrado. Jamás lo han hecho. Siempre han ido a la luz del mundo a manipular, a predicar. Mejor dicho, la palabra correcta es a manipular y a cazar a las personas que tienen dificultades en el acceso a la información y a la formación académica. Esa es la realidad y ese ha sido el sector poblacional al cual se ha dirigido la luz del mundo. Entonces, han creado desde siempre un sistema de comunicación para manipularlos, ¿sí? Y les ha resultado con mucho éxito durante décadas. Fíjate que esto que para nosotros es totalmente ridículo, cuando ya la imagen de Samuel Joaquín había caído por los suelos, empiezan a inventar esto, los doctorados honoríficos, y a venderle a la feligresía, el mundo reconocía al apóstol, cuando esto es de público conocimiento. Los títulos son honoríficos y no tienen valor académico. Samuel Joaquín, estos títulos incluso otorgados por instituciones sumamente cuestionadas. Y hoy entras a Google, está lleno de reportes de periódicos serios, medios digitales totalmente serios, que hablan sobre la falta de validez de estos títulos, que simplemente es un marketing, ¿sí? Es la compra de publicidad y nada más. Así como lo compró el apóstol, lo puede comprar una persona que se va a candidatear a un puesto político y necesita algún tipo de reconocimiento. Se le paga a esa institución para que te arme, digamos, toda la escena de la entrega del premio, el reconocimiento, y se le entrega este premio, partiendo de la base incluso de hechos, que tienen como partida, ¿sí?, el nombramiento de aquel candidato para la obtención de ese título. En el caso de Samuel Joaquín Flores, se le hablaba de la excelencia educativa, pero en realidad él no puso escuelas para que la gente estudiara.
Eso le hacían creer eso a los miembros de La Luz del Mundo. Las escuelas eran privadas, eran asociaciones civiles, son asociaciones civiles porque existen esas escuelas o fundaciones, ¿sí? En donde, ¿qué pasa? Va la persona, el alumno, y tiene que pagar una cuota. Es un colegio privado. Es una cuota que se para sostener el sistema de costos y el pago de honorarios, el pago de sueldos a los maestros. Acá no estamos hablando de un sistema en donde Joaquín Flores ponía todos los meses de su dinero para brindar educación pública y gratuita y popular y hacer crecer a la población. No, simplemente era un sistema de autofinanciamiento en donde quien asiste tiene que pagar su cuota. Entonces, pero tomaron esto de base para hablar de la excelencia educativa. Lo mismo la Fundación Samán, ¿sí? Incluso han utilizado los cargos que tienen un sueldo más alto, y han posicionado a personas de cercanía a la élite de La Luz del Mundo, convirtiéndose, por ende, en negocios, ¿sí? Para, de alguna manera, incluso podría ser, y le pido por favor a las autoridades de México que investiguen esas asociaciones civiles y fundaciones que bajo la esfera de ser educativas podrían ser eventualmente utilizadas para inyectar y hacer lavado de dinero, ¿sí? Pero fíjate, lo utilizaron, ¡wow! Excelencia educativa, doctorados honoris causa. Él no estudió nunca nada, Samuel Joaquín Flores. ¿Cómo se le va a entregar el premio a la excelencia si es una persona que contaba con todo el tiempo del mundo para completar sus estudios? Y qué mejor que predicar con el ejemplo, con la superación. Es decir, él contaba con el tiempo para terminar sus estudios secundarios, para hacer una carrera universitaria, para estudiar idiomas y decirle a la juventud, bueno, yo de grande pude superarme, y no lo hacía, él prefería sus lujos, sus viajes, ¿sí? Pero, y así todos le entregan este premio, que es un simple marketing, pero era necesario por lo que había pasado en los 90. Cuando muere Samuel Joaquín Flores, obviamente, era un negocio y tenía que ser heredado por su propio hijo, porque todo el dinero, todas las empresas, ranchos multimillonarios, estaban en poder, ¿sí? de la familia Joaquín. Y el Dios de La Luz del Mundo no iba a tener el poder para nombrar un próximo apóstol en Bolivia o en Punta Arenas, Chile, allá en el fin del mundo, ¿sí? No. El Dios de La Luz del Mundo tiene la limitación de nombrar apóstol dentro de esa familia. Porque, ¿qué pasa ya si Dios inspirado nombraba al próximo apóstol ahí en Punta Arenas, en Chile? Todas las propiedades multimillonarias tenían que pasar a nombre de ese apóstol de Chile, ¿no? Eso no iba a suceder. Obviamente que no. Esto era un gran negocio. Entonces, que utiliza esa máscara de asociación religiosa, legitimarse, para obtener poder, para la comisión de delitos, para obtener posicionamiento social, político, continuaba, hasta que en junio del 2019 cae preso Nazón Joaquín García, denunciada por víctimas de abuso, ¿sí? Y se descubre algo que es increíble, ¿no? O sea, la existencia de personas, de muchachas que muchas de ellas fueron víctimas y luego se convirtieron en victimarias, pero más doloroso era todavía, ya de hecho toda la situación era dolorosa para los miembros de La Luz del Mundo, para los ex miembros de La Luz del Mundo, y luego escuchar las historias de las víctimas, y luego escuchar las historias de las groomers, de las reclutadoras, ¿sí? Son historias tremendas, en donde el problema viene, como en el caso de Alondra, incluso desde sus propios padres, ¿sí? Con una enajenación mental que le entregan como esclava sexual a los 8 años a un apóstol, Samuel Joaquín Flores, un monstruo, pederasta, y entonces todo se genera, es toda una historia que vista en manera integral, implica el manejo de las voluntades, es todo un sistema perverso desde el origen y en el cual hay que tener una mirada muy profunda para comprender a La Luz del Mundo. Y allí veíamos en imágenes a Nazón Joaquín García en la corte, vestido de anaranjado, y La Luz del Mundo evitaba, buscaba que los feligreses miraran este tipo de fotos, pero abundaban en internet, ¿sí? Y trató de bombardear con todo concepto de que era fake news, esos videos que habían salido sobre redes de pedofilia,
lo que había en el iPhone. Buscaban sembrar la duda, la incertidumbre, sembraban la mentira, ejercían manipulación con cartas escritas estratégicamente en su momento, hasta que llega, ¿no?, la sentencia. Cuando llega el momento de la sentencia, este fue el único movimiento que hizo Nazón Joaquín García. Durante varias horas, y lo estuvimos viendo en vivo, creo que fueron como 4 horas, las víctimas, las Jane Does, le dijeron a Nazón Joaquín en la audiencia de la sentencia todo el daño que les habían hecho, ¿sí? Y lo que, la sensación de decepción, ¿no? Porque era tu padre en la fe, era tu luz del mundo, era tu iglesia, tu comunidad, tus amigos, y esta gran decepción del daño ocasionado por aquel a quien creías y que era el representante de Dios en la tierra, y todo el sistema perverso de situaciones a las cuales terminaron expuestas. Y ahí vemos a Nazón Joaquín García, el único movimiento, nunca se inmutó, nunca pidió perdón, nunca hizo nada de esto que hemos visto en otras personas, sentimientos de arrepentimiento. Para él fue un simple trámite. Ver esto te habla de la falta de empatía, sí, pero nada, no hizo absolutamente nada. Ese fue el único movimiento que hizo en 4 horas. Sí, ya. Es que ese es el punto. No hay ninguna humanidad dentro de esta persona. Y de hecho, me gustaría retomar un par de puntos de los que mencionaste, como por ejemplo, esta cuestión de los doctorados honoris causa, que era para limpiar la imagen de su líder. Y después esta cuestión de que ahora están diciendo que Nazón se declaró culpable para no dejar en ridículo a la fiscalía, para salvar a la sociedad, para no sé qué tanto. O sea, estamos hablando de una manipulación total de la información, una manipulación que llega a niveles de una perversión increíble. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a estas instituciones no les importa salvar tu alma, no les importa darte estabilidad emocional, espiritual o incluso en tu vida. Lo único que les importa es que sigas ahí dentro. Una cosa que yo he notado mucho es que sí, efectivamente han modificado algunas de las estrategias que han usado debido a las nuevas tecnologías que han entrado. Por ejemplo, cuando cayó la sentencia de Nazón, me fijé que en el feed de YouTube lo que hacían es que empezaron a subir video tras video, tras video, tras video, tras video. O sea, subieron como 5 o 6 veces el mismo video para tratar de saturar lo más que se pudiera la plataforma para que la gente no tuviera acceso a la información real. Aún así les falló, aún así hubo filtraciones, aún así muchas personas de la luz del mundo se dieron cuenta. Ahora también que pasó lo de Alondra, me fijé que en cuanto salió lo de la sentencia, volvieron a empezar a subir video tras video tras video. De hecho, si no mal recuerdo, creo que hasta el video ese del de Dile lo llegaron a resubir como unas 5 o 6 veces, según esto cantado que en tenor, que en do menor, que no sé qué. O sea, trataron de saturar lo más que podían. Como en situaciones anteriores, simplemente podían ir a los puestos de periódico a comprar todo el periódico que hablara sobre la situación y quemarlo o destruirlo. Ahora no se puede hacer eso con la información digital, pero lo que puedes hacer es hacer un bombardeo, es hacer un spam para tratar de que la información quede relegada. Y era bien curioso, Rafa, porque los videos que subían de forma masiva tenían que 10 visualizaciones, que 5, unos ni siquiera tenían visualizaciones. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba que la gente tuviera acceso a la información que estaban haciendo. Les interesaba que no tuvieran acceso a la información real. Claro, pero sí buscaban posicionarse a través de la búsqueda del algoritmo, ¿sí? O sea, de la búsqueda de la información. Buscaban llenar las redes con otra información diferente para que pasara desapercibida todo lo vinculado a Nazón Joaquín y a ese caso penal, ¿no? Pero eso es imposible. A alturas es imposible. Y con todo lo que se viene en el 2023, ¿no? Pero, a ver, ya estoy terminando esta parte y con todo lo que implicó el daño, la manipulación mental, todo esto, y llegamos acá que también pareciera que ese liderazgo de la luz del mundo no termina, porque está ya fuera el Consejo de Obispos, ¿no? Que lo vemos aquí en pantalla. El Consejo de Obispos, que es el que sigue inyectando la mentira, la manipulación,
que supuestamente el apóstol de la luz al mundo escribe cartas, pero ya todos sabemos que es parte del teatro que ellos han montado. La manipulación sigue existiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que el camino es este, el camino del activismo, el de levantar la voz, la reflexión. Por eso estamos presentes hoy aquí, por eso el rol que está cumpliendo la Fundación Moisés Padilla de poder comprender y comunicar, ¿no? Primero comprender y tener esa flexibilidad de poder tener una mirada más profunda de cómo funcionan estos sistemas de programación mental, del manejo de las voluntades, ¿sí? A todas aquellas personas que han formado parte de este entramado y del culto de la luz del mundo. Todos en alguna manera o medida han terminado totalmente o no manejados a disposición de la doctrina. Algunos a través de la comisión de delitos y otros a través de la comisión incluso de crímenes. Pero, ¿quién es el responsable de todo esto? Yo creo que la solución está en poder hacer llegar esto a las autoridades para que en un futuro, y ojalá suceda, se trabajen en legislaciones en relación a que se está aprovechando la figura del concepto de asociación religiosa, ¿sí? Que es legítimo el concepto de asociación religiosa para todas aquellas instituciones que realmente quieran, como lo decía Jack, organizarse y poder dar el consuelo, dar la prédica, dar un mensaje, pero ese concepto de asociación religiosa está siendo utilizado por grupos mafiosos, como es la Cúpula de la Luz del Mundo, con el objetivo de manejar a las personas, de destruir las voluntades individuales, destruir las personalidades y hacer que la luz del mundo sea una máquina del terror. Y así como lo dijo Jack en otro en vivo, ¿sí? Termina convirtiéndose esta cúpula de la luz del mundo en un abismo que ha generado esas criaturas del terror, del miedo, y que empiezan a ver la luz y a salir hacia la luz. Y cuando salen hacia la luz, se observan a sí mismas en lo que se han convertido, con el dolor que eso implica, ¿no? Y allí nos encontramos con el concepto de la redención, y allí nos encontramos con el debate que tenemos que hacer a nivel social, ¿sí? Creo que hay que avanzar hacia esa reflexión en algún momento, estar presente en nexos con legisladores para que se preste atención a esta problemática. A mí me parece extremadamente grave todo lo que ha salido a la luz en torno a la luz del mundo. Me hace recordar mucho a Charles Manson, ¿sí? Porque él manejó absolutamente y llevó a cometer delitos a las personas que lo seguían. Me hace recordar mucho a los davidianos, porque incluso David Koresh le decía a sus seguidores de Waco, Texas, le decía que el gran enemigo del culto de ellos era el gobierno de los Estados Unidos. Yo he visto videos, Jack, en donde los mismos youtubers de la luz del mundo están diciendo eso, que los gobiernos son los grandes enemigos, que le tienen envidia al apóstol, que le tienen envidia a la iglesia, que todos los empresarios del mundo le tienen envidia al crecimiento de la iglesia, al autoconsumo que genera, a la generación de productos limpios que no contaminan al medio ambiente. Ya le están inyectando ese concepto. El tema es que la luz del mundo también inyecta el concepto del odio y de la venganza. Como consecuencia, es un peligro latente respecto de lo que pueden llegar a generar algunas personas que ya sin voluntad tienen la inyección del odio que proviene de la cúpula, y cuál es la acción a la cual podrían llegar a proceder desde ese resentimiento generado en su interior, más con un líder máximo preso en la cárcel. A mí me parece muy grave todo lo que está sucediendo, y en algún momento tendrá que plantearse a nivel legislativo todo este concepto de la asociación religiosa. Vuelvo a repetir, es legítimo, pero tampoco hay, o habrá que ver qué se hace con estos grupos mafiosos como el que vemos en pantalla. A ver un segundo que... Bueno, igual en lo que Rafa ahorita arregla esa situación, iba a comentar, y no solamente quedarnos ahí,
también quedarnos en la situación de que incluso aunque la luz del mundo llegue a caer, incluso aunque la luz del mundo llegue a quedarse sin ese poder, desgraciadamente va a salir muchísimas personas que están totalmente dañadas, tanto víctimas como posibles nuevos victimarios, y se va a generar un fenómeno que se conoce como migración sectaria, en el cual va a haber personas que al estar acostumbradas a una organización coercitiva van a ir instantáneamente a buscar otra organización igual o más coercitiva de la que en la que estaban, porque son personas que no han aprendido a vivir de forma libre y de forma responsable. Tenemos que entender que la libertad viene con una responsabilidad. O sea, si tú quieres, si sales de una organización coercitiva y quieres vivir de una forma libre, tienes que hacerte responsable de tus propios actos. Pero estas personas, al no ser responsable de sus propios actos, lo que van a hacer es o fundar nuevas organizaciones coercitivas, hacer un efecto hiedra, o bien unirse a otras organizaciones coercitivas para engrosar sus filas. De hecho, Rafa, sinceramente, yo estoy muy consciente de que organizaciones como los Testigos de Jehová, como los mormones, como la Gnosis, y algunas otras, e incluso también la Piedra del Molino, están que se relamen. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto haya otra salida masiva de miembros de la luz del mundo, ellos pueden actuar para traerlos a sus filas. Entonces, Wow. sea como sea, tienes totalmente la razón, Rafael. No solamente es denunciar esta organización como tal, sino legislar para evitar que otras organizaciones se aprovechen de esta salida masiva de miembros. Qué problema tan grande. Por eso te digo yo que creo que el camino y el objetivo debe ser eso, ese de el poder hacer un nexo con los órganos legislativos en distintos países de Latinoamérica y de los Estados Unidos es sumamente importante, así como también el trabajo de estudios académicos desde la psicología, desde la sociología, en torno a este fenómeno. Porque vuelvo a repetir, y volviendo a lo que cuando comenzamos este podcast, esto no es algo sencillo. Es muy difícil entendernos a los ex del mundo. Es muy difícil entender nuestras conductas. Digo yo porque, o sea, yo soy ex miembro de la Luz del Mundo, pero también a los ex testigos de Jehová. O sea, ¿por qué hicieron eso cuando estuvieron allá adentro? ¿Sí? ¿Sí? ¿O por qué no? ¿Por qué pusiste en riesgo tu vida y no recibiste esa donación de sangre? Y hoy te parece una locura, ¿no? Uy, estuvo en riesgo mi vida porque no recibí la donación. Pero, o sea, ¿qué fue? ¿Cómo llegaron a manejar tu voluntad en ese sentido? Y lo mismo lo que sucede en la luz del mundo. ¿Cómo puede ser que estas personas hayan llegado a tal extremos? No los podemos, ¿cómo decirte?, juzgar a la ligera. Creo que hay que entender el fenómeno o el concepto del culto coercitivo, de la manipulación, la programación mental, el manejo de la voluntad, la destrucción de la personalidad. Yo sé que es un podcast de 1 hora, pero hay que tener una mirada muy, pero muy profunda respecto de lo que nos sucede. A ver, si lo que hacemos o si lo que vamos a hacer es condenar directamente a todas las acciones de todos aquellos ex miembros de la Luz del Mundo o de los miembros de la Luz del Mundo que nos parecen irracionales, para los que ya estamos afuera o tenemos la mente limpia de estos sistemas coercitivos, el sistema va a seguir, Jack. Acá lo que hay que hacer es ver dónde está el eje del mal, ¿sí? El núcleo del mal que hace que este sistema se vaya perpetuando y los ciclos se vayan repitiendo. Yo creo que ahí está la cuestión. Es eso lo que tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que ver. Y en el caso de la Luz del Mundo, es esa máquina del horror, es esa cúpula la que va a seguir generando el adoctrinamiento, la programación, la explotación, la trata de personas, el justificar la comisión de delitos para ejercer este sistema de adoctrinamiento que proviene del... Entonces, esto es lo que tiene que frenarse y es esto lo que tiene que ser investigado. Yo creo eso. Fíjate, Rafa, que es curioso lo que mencionas porque tienes razón. Y es que al final de cuentas, cada uno ha vivido su propia vida y uno sabe lo que trae en su costalito, ¿no? A mí me encantaría poder hacer un experimento en el cual le mostremos la fotografía de Nazón a personas que no tengan nada que ver
con la luz del mundo y preguntarle qué piensan de él. Porque, insisto, ahí está, bueno, de hecho ya se ha hecho con el Internet. He visto muchos comentarios de personas que ni siquiera han pisado esa organización nunca en su vida y mencionan que es una persona desagradable, mencionan que es una persona que incluso les repulsa. ¿Por qué esta persona que causa la repulsión y el desagrado de tantas personas es el ser más increíble y maravilloso para un grupo de personas que están con él? La respuesta es sencilla, por este bombardeo, por el bombardeo emocional que ha habido, por el bombardeo psicológico que han logrado hacer. Al final de cuentas, no han hecho otra cosa a la luz del mundo más que generar un condicionamiento. Si tú piensas que el apóstol es una persona desagradable, estás mal y no tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, por lo cual eres seguramente hijo del diablo. Entonces, para evitar que seas un hijo del diablo, lo que hace tu cerebro es protegerte a ti mismo, protegerte de esa hostilidad institucionalizada y empiezas a deformar la realidad para ver a esta persona que no es agradable, verla como el ser máximo. Entonces, estamos hablando, o sea, quiero dejar un punto bien en claro, las personas que están dentro de una secta no es que estén locas, no es que estén... Hay trastornos, pero no es un trastorno relacionado con la oligofrenia, con la esquizofrenia, con la locura en general. Ni tampoco es generalizado, o sea, no es algo, No, a ver, puede ser que hayan algunas personas con algún puede que tipo sí. de delirios o psicopatías, puede ser que hayan, incluso en los miembros de banca, pero no es algo generalizado, porque si no tampoco existirían sobrevivientes que salieron ¿Sí? de ese sistema, ¿no? Sí, Es que ese es el punto, Rafa, ese es exactamente el punto. Hay personas que lograron que a pesar de la hostilidad del ambiente, a pesar de este bombardeo programado hacia la personalidad, lograron desarrollar un poco de personalidad, lograron desarrollar un poco de cuestionamiento, incluso lograron desarrollar una postura, una posición, lo cual les ayudó a salir de organizaciones de este tipo. Entonces, insisto, sí se generan trastornos, tal vez no trastornos biológicos, pero sí trastornos emocionales, porque te están generando una necesidad. Y al final de cuentas, una persona en necesidad va a hacer lo que sea por tal de suplir esa necesidad. Puede ser capaz desde negarse a sí misma. De hecho, me fijo que tienen mucho esta frase de que se tienen que negar a sí mismos hasta cometer delitos. Insisto, ¿por qué una organización cristiana o que dice ser cristiana necesita cometer delitos de talla internacional para llevar su mensaje? Entonces, y aquí está el cuestionamiento, si fueran una religión verdadera, si tuvieran una protección divina, si tuvieran el apoyo de Dios, no sería necesario que cometieran delitos para llevar su mensaje, porque Dios los apoyaría para hacerlo. Entonces, si tú le dices esto a una persona que está lavada del cerebro, te va a salir con la cuestión de que, bueno, es que también tenemos que sufrir para poder lograr esto. Pero al final de cuentas, esa doctrina que manejan ellos está tan mal hecha y tan mal estructurado que se golpea a sí misma. Ellos dicen estar generando ciudadanos responsables, ciudadanos ejemplares, pero perdóname, Rafa, un ciudadano ejemplar no va y le miente al gobierno de otro país por tal de cometer de lograr el objetivo de su organización. Eso ya deja de ser una persona, un ciudadano modelo. tal cual, sí, sí, sí. Y más, es toda una contradicción, ¿no? Porque tampoco hay objeción por parte de las personas que se predisponen a mentir, que son el rango más bajo del cuerpo ministerial. Es como que inconscientemente justifican todo, ¿sí? Para la felicidad de su líder, ¿sí? Esto es tremendo. Esto Y es es que fíjate, tremendo. Y Rafa, ¿cómo? Fíjate, Rafa, que cada persona que está todavía dentro de la luz del mundo obtiene un beneficio entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente no es un beneficio. Sobre todo las personas que están en la banca. El beneficio que ellos obtienen es seguir teniendo acceso a esa droga que necesitan, la droga llamada la elección. Entonces, mientras ellos sigan mintiendo, y no solamente mintiendo a la sociedad, sino mintiéndose a ellos mismos, mientras ellos sigan haciendo esa mentira, van a seguir recibiendo su droga. Ahora, un poquito más alto, las personas que ya están ¿cómo se puede decir?
en un rango de poder dentro de la organización, pues tal vez obtienen un salario, tal vez obtienen un lugar donde vivir. Aparte, pues también no olvidemos de las redes sociales que se generan dentro, las redes familiares, cosa que si tú te sales de una organización tan coercitiva como es la Luz del Mundo, vas a perderlo todo en ese momento. Puedes llegar a recuperarlo, puedes llegar a generar nuevas, pero al final de cuentas es ese miedo que tiene tanto la persona de banca como algunos que están tal vez no en un rango tan elevado, pero ya tienen algunos privilegios, entre comillas, que realmente no son privilegios, son más responsabilidades, que al final de cuentas tienen miedo de perderlo todo. Wow. ¿Qué pensás vos que hay que hacer desde tu ciencia? ¿Cómo se podría aportar? Porque yo te decía, ¿no? Como lo que yo anhelo a futuro, como sobreviviente del culto de la luz del mundo, y ya entrando a la parte final del podcast, yo lo que anhelo es que algún día se tenga esa posibilidad de nexo con legisladores para plantear esta situación, ¿sí? De que esta figura de asociación religiosa está siendo utilizada, ¿sí? Por grupos mafiosos, por élites, para generar todo este daño que es doloroso, es enorme y es doloroso, no solamente para nosotros que estamos afuera y que tenemos familia y amigos adentro de la luz del mundo, sino también para los mismos miembros de la luz del mundo. Es muy doloroso todo esto que está sucediendo. Entonces, y además con el quiebre de familias, manejarlos de tal manera que las personas pierden la voluntad o justifican de alguna manera la comisión de delitos, viven en esa fantasía, en esa burbuja, y entonces es mucho el daño. Yo anhelo de corazón que en algún momento las autoridades, bueno, ya está sucediendo de alguna manera con los fundadores de la Fundación Moisés Padilla, están en mesas de interacción con autoridades del gobierno, pero tiene que ir más allá porque también tiene que haber una sanción, ¿sí? Para estas personas, porque esto es un verdadero delito. Lo que cometen estas élites, ¿sí? Este manejo que realizan con las personas, esto es un crimen, lo que han hecho con las personas durante décadas. Yo anhelo de corazón que suceda eso, pero ya no es suficiente con un cambio legislativo o con un control justo que tengan que hacer los órganos de gobierno sobre estas instituciones para detectar que no caigan en estas manipulaciones, ¿sí? Que no se utilice la figura de asociación religiosa irresponsablemente o para la comisión de delitos. Entonces, eso es lo que yo anhelo, pero a ver, pero ¿qué hacemos con los que están allá adentro? ¿Qué hacemos con los que han salido? Y yo creo que la llave está en la ciencia de la salud mental. Así que te cedo la palabra ya para ir cerrando este podcast. ¿Qué es? ¿Cómo ves la psicología a mediano plazo en relación a los sobrevivientes de cultos y a los que todavía están siendo parte? Te escuchamos. Mira, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer la psicología es generar nuevos protocolos. Porque a pesar de que este es un problema que la humanidad ha tenido desde hace, casi desde que se inventó la palabra, desgraciadamente en la psicología, por ciertas cuestiones, sobre todo por cuestiones políticas, no ha podido tomar cartas en el asunto respecto a estas organizaciones. Ahora sí que, ya que pasa el daño, ahora sí se trata de reparar, pero nunca se ha tratado de evitar realmente. Entonces, lo primero es generar protocolos de contención emocional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personitas que creían tener un propósito, creían tener un camino establecido. ¿Qué pasa cuando a una persona que tiene un propósito se lo quitas de golpe? Bueno, esta persona va a tratar de usar todas las habilidades que aprendió para tratar de sobrevivir. Ahora, si las habilidades que aprendió fueron la violencia, fueron la mentira, fueron el engaño, fueron el fanatismo, es obvio que se van a gestar ciudadanos sumamente violentos, sumamente fanáticos, sumamente incluso peligrosos. Entonces, Sí. lo primero que se tiene que hacer es esto, una contención emocional. Persona que se le tiene que apoyar, no obligar, porque no se puede obligar a una persona. Se le tiene que apoyar Claro. para que busque un tratamiento psicológico.
para que busque una forma de desintoxicarse de eso que aprendió, para que vuelva a formar una personalidad. Porque, insisto, Rafa, estas personas al salir sin un propósito, puede llegar cualquier persona, puede llegar los testigos de Jehová, puede llegar los mormones, puede llegar algún coach de vida que esté relacionado con las finanzas, puede llegar incluso hasta una empresa, puede llegar incluso hasta una organización abiertamente criminal y captarlos. ¿Por qué? Porque el fanatismo es el mismo. Y al final de cuentas, estas personas van a seguir sirviendo a organizaciones que solamente los van a afectar. Y no solamente a ellos, sino que a la sociedad en general. Obviamente, y te voy a decir una cosa, Rafa, siempre ha pasado y es desgraciadamente un fenómeno que ocurre. Cuando una organización tan fuerte y grande, entre comillas, cae, siempre queda un pequeño grupo que sigue siendo fiel. Digo, Claro. hasta la fecha tenemos neonazis. Hasta la fecha también hay seguidores o admiradores de Charles Manson. Sí, sí, hasta la fecha tenemos personas que siguen teniendo estándares o estandartes de organizaciones que le causaban daños incontables a la humanidad. ¿Por qué? Porque hubo un pequeño grupo que siguió siendo fiel a esa doctrina o esa ideología. Entonces es obvio que va a haber personas que de la luz del mundo no se quieran salir, incluso aunque pierdan propiedades, o sea, me refiero a la iglesia en general, incluso aunque la iglesia en general pierda propiedades, pierda el 90% de sus adeptos, o tal vez hasta el 99.9% de los adeptos, va a haber un pequeño grupo, el cual va a seguir siendo fiel a esta organización. Y Claro. ese es el grupo con el que se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se vuelven a generar, lo único que hacen es reiniciar la secta. Tal vez se cambien el nombre, tal vez cambien de ideología, pero van a seguir siendo lo mismo. Y para muestra un botón, hay una secta en Japón que se llama La Verdad Suprema. La Verdad Suprema hizo un ataque con gas sarín, si no mal recuerdo fue en el 97 o en el 93, no recuerdo muy bien, pero fue en la década de los 90. Y a pesar de que su líder fue ejecutado hace unos años atrás, porque literalmente él fue el que dio la orden de hacer el ataque en Japón, aparte de que Sí. también tenía fábricas de armas ilegales en Japón. En Japón es el país que tiene ¿cómo se puede decir? Es el país que tiene una restricción tremenda respecto al armamento. O sea, en primer lugar, ningún ciudadano puede tener armamento. De hecho, incluso hasta sus fuerzas de autodefensa, su ejército, tiene un armamento muy limitado. La policía tiene un armamento exageradamente limitado. Ahora imagínate lo que significa que una organización religiosa, entre comillas, haya hecho fábricas de armamento dentro del territorio. Y aún así, incluso después de la muerte de este hombre, su hija continuó con la secta. Y la secta sigue activa y la secta sigue generando adeptos, a pesar de lo que hizo. Aquí lo más importante es tratar de salvar a la mayor cantidad de personas que se pueda, ahora sí que al grueso de la población, y mantener bajo una vigilancia estos grupos. Wow, esto, o sea, yo lo veo como un proceso de sanación, lo charlaba con un amigo, lo veo como un proceso de sanación en un proyecto ya a largo plazo, ¿no? De que vayan sucediendo los cambios generacionales, pero sí dejarle un legado. Y digo dejarle un legado porque quizás ya nuestra generación se acabe, nosotros ya no estemos en este planeta, pero lo importante es haber dejado un legado o un acervo de conocimiento y de replanteos para que próximas generaciones los sigan trabajando más. Yo creo que, porque también ahí estoy leyendo algunos comentarios, dice Abdón, mientras haya gente de débil cerebro y de carácter, siempre van a existir personas que lo manipulen. También quizás lo que está fallando son los sistemas educativos, la creación de libre pensadores, personas con pensamiento críticos. Quizás, o sea, la fuerza que han logrado los cultos coercitivos tienen como trasfondo también el hecho de la existencia de gobiernos en Latinoamérica que han sido corruptos y han generado nexos con estos sistemas de control como claro ejemplo a la luz del mundo, ¿no? Ni hace falta sospecharlo, las evidencias están a la luz. Efectivamente, el liderazgo de la luz del mundo creó nexos con políticos que luego aparecieron en fotografías esposados por corrupción, Jack. Y fíjate, Rafa, que podemos poner un ejemplo también muy, muy,
muy más físico, por así decirlo, podemos ver a la sociedad como como el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano le da cáncer? Digamos que le da cáncer en el estómago, ¿no? Incluso aunque la persona se recupere de ese cáncer, va a tener que seguir teniendo los cuidados y va a tener que seguir vigilando su estómago para que no vuelva a generarse el cáncer. Es lo mismo, una organización coercitiva es un cáncer que infecta a la sociedad y una vez que haya existido, siempre va a haber la posibilidad de que o rebrote o se mueva a otro lugar. Entonces es Wow, muy importante tanto la cuánta terapia de... maldad. Sí. Sí, entonces también es importante tanto esta terapia de contención emocional para las personas que se logran salvar, como la vigilancia de estos grupos coercitivos. Y nótese que no estoy diciendo no estoy hablando de coartar la libertad religiosa, estoy hablando de regular y legislar para evitar que organizaciones religiosas como, más bien que sectas religiosas como la Luz del Mundo, como los Testigos de Jehová, como los mormones, como la Gnosis, sigan causando daño a la sociedad, porque al final de cuentas es lo que son un cáncer social. Tal cual. El tema es que ya han logrado en estas primeras etapas, sobre todo en el siglo XX, posicionarse, ejercer mucho poder y enajenar, ¿sí?, a varias generaciones. Eso es lo que yo veo. Su objetivo primario ya lo cumplieron, Jack. Ahora pareciera que viene esta oleada de la caída, del despertar, de que salen a la luz gracias a las redes sociales, se populariza y se puede ver los crímenes en los cuales han caído, se puede observar la reflexión, el replanteo de distintas personas que hablan desde sus redes sociales, pero el daño y el objetivo, perdón, primordial ya lo lograron. Generaciones enajenadas, que puestas a sostener estos cánceres, como bien lo dice Jack, y bueno, será entonces una lucha y un replanteo que nos vamos a tener que hacer los ciudadanos, ¿sí?, con responsabilidad social. ¿Qué es lo que queremos dejar, ¿sí?, para las próximas generaciones? ¿Cuál es el acervo de conocimiento que les vamos a dejar? Los replanteos, las reflexiones, el pensamiento crítico, ¿sí? Pero bueno, has sido muy claro en relación a los desafíos que va a tener la psicología en torno a estos temas y me duele algunas cosas que has dicho, pero es verdad, o sea, es la realidad. Los grupos van a seguir existiendo y entonces la vigilancia por parte de las autoridades de control y desde la ciencia de la salud mental por el peligro que pueden implicar para la sociedad, Jack. Y mira, Rafa, odio hablar de forma sombría, realmente lo odio, no me gusta. Desgraciadamente hemos tocado temas demasiado sombríos, pero sin embargo me gustaría dar un pequeño foquito de esperanza, porque de que existe la esperanza existe. Y es que, mira, ahorita me llamó mucho la atención, María del Carmen Muñiz, o Muniz, Sí. creo que es Muñiz, acaba de poner Saludos, un comentario. saludos que me ha escrito, sí. Puso un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, ley antisectas, por ejemplo, este youtuber que se hizo famoso también en Argentina por estar desenmascarando y señalando a otras sectas. Aquí hay una cosa bien importante. Cada secta tiene un grupo de personas valientes que sale de ahí y se enfrenta hacia la misma. A lo mejor nosotros en este momento, o sea, y me estoy refiriendo a los youtubers que estamos enfrentándonos a la luz del mundo, pareciera que estamos solos, pero no es así. A cada secta tiene su contrafuerza, por así decirlo. Ahora sí que no puede existir esta maldad sin que haya hombres y mujeres valientes que estén combatiendo contra ellos. Entonces, ahorita la esperanza que hay es señalar a estas organizaciones, es tratar de llegar a las autoridades, es gestionar tanto protocolos de sanidad mental, también médicos, porque incluso, sinceramente, una de las cosas que más le pegó a los testigos de Jehová fue una regulación que se hizo en México, en la cual si un menor de edad requiere sangre, se le pone porque se le pone, a pesar de los padres, sí. Bueno. Y yo te voy a decir una cosa, Rafa, esa ley ha salvado cientos de miles de vidas. No. La verdad, lo ha hecho. Dios. Entonces es a lo que voy. Como sociedad también tenemos una responsabilidad. De hecho, pasa algo bien curioso. Sí, la maldad existe,
Y hay una película que a mí me encanta, se llama V de Venganza, te la recomiendo. Hay una parte en la que V dice, ¿quieren saber quién es responsable de todo lo que ha pasado? Véanse al ¿Qué? espejo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente mala siempre va a existir, Rafa, siempre. Pero las personas que somos buenas, las personas que amamos a la humanidad, las personas que amamos a las demás personas, tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que estar ahí para evitar que los malvados sigan haciendo sus atrocidades. Porque a veces esa inactividad, esa indulgencia que tenemos hacia nosotros mismos, es a veces de que, ay, que lo arregle otro. Ay, se va a reparar solito. No se repara solo. No lo hace. Y menos cuando estamos hablando de algo tan peligroso como lo es este cáncer que son las sectas. Wow, qué lindo este mensaje final, porque de eso se trata, ¿no? La existencia de la Fundación Moisés Padilla y por esa razón también, por eso, por ese amor a la causa, por esa responsabilidad social, es por la que estamos acá esta tarde junto a psicólogo Jack, porque queremos dejar esta semillita del replanteo y de la reflexión, ¿sí? Yo sé que es una cuestión de, de, un, de una decisión personal, ¿no? El empezar a replantearse, pero qué bueno tener la oportunidad en pleno siglo XXI de contar con las redes sociales y estar aquí sembrando la idea del pensamiento crítico. Bueno, Jack, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Siempre es un lujo y un placer escucharte. Hemos aprendido mucho hoy, ¿eh? A veces nos duele lo que decís, pero es que tenés mucha razón. Hablas con la fuerza de la realidad respecto del pensamiento y de cómo, o sea, en aquello que tenemos que estar atentos, ¿no? O sea, del daño ya generado por los cultos coercitivos y hay daño que ya está hecho y bueno, eso va a continuar. Dependerá ahora de nosotros qué poder pueden llegar a tener. Bueno, Eso sí. Jack, te doy un espacio para que ya te puedas despedir o unas palabras finales. Bueno, fíjate que ahorita Ricardo Miller acaba de decir algo súper increíble y Ricardo, en serio, sería súper genial que te unieras también a la causa. Ricardo Miller es una de las personas que admiro muchísimo. Antes que nada, bueno, ya ahora sí para despedirme, les agradezco a todos que nos hayan escuchado. En serio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, por darme este espacio y poder convivir con las personitas del chat. Las quiero mucho. Y quiero mandarle un saludo a todos y a cada una de las personas que están aquí y también a todos y cada uno de los valientes que están enfrentándose a diferentes sectas, porque tal vez parece que estamos solos, pero no lo estamos. Hay muchas organizaciones que están haciendo cosas similares a la luz del mundo y insisto, hay valientes que están luchando contra ellas. De hecho, también quiero aprovechar, a lo mejor no nos vaya a escuchar, quién sabe, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a Pablo Salum. No lo conozco, bueno, no me conoce la mía, he oído algunos programas, saludos, bro. Y aparte también, yo sé que eso fue ayer, pero quiero mandarle una felicitación de cumpleaños a Judith. Feliz cumpleaños, Judith, por si nos llega a ver. Judith Hernández, sí, una de las fundadoras de la fundación. Un gran saludo, ayer fue el cumpleaños. Sí, a muchos le dejaron saludos en mi canal de YouTube, en la sección Mi Comunidad. Muy bien, Jack. Y pues ya por mi parte sería todo. Rafa, de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon y las que nos van a escuchar en diferido también. Y en serio, sé que podemos salir adelante. Sé que a lo mejor me disculpo por hablar de forma tan sombría en tantas ocasiones, pero la realidad es complicada. No, es la realidad. Sí. Es la realidad que nos toca vivir hoy y bueno, tenemos que estar aquí presentes para aportar a ese cambio social. Sí. Sin embargo, sí quiero dejarles esa pequeña luz de esperanza para poder salir todos adelante, ¿vale? Los quiero mucho y pues nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, muy bien, queridos amigos, hemos cumplido una vez más en esta ocasión haciendo un repaso de lo que ha sucedido en torno a la luz del mundo y al rol que tiene la Fundación y los proyectos y los sueños que tenemos como activistas. Si estos cambios en el paradigma de este pensamiento colectivo no se logra de un día para el otro, cada día podemos realizar un aporte desde la reflexión, pero
Estamos sembrando las semillas para un cambio generacional, para que también se fortalezca el sentido de la responsabilidad social. Al menos yo tengo ese sueño de que las próximas generaciones cuenten con la existencia de un mundo mejor, ¿sí? El que le vamos a legar tiene que ser mucho mejor del que recibimos. Ese es mi sueño y por eso estoy aquí presente y además porque amo la justicia. Y sé que aquí en esta ocasión de la luz al mundo, ¿sí? es su cúpula, estos grupos mafiosos de no solamente luz al mundo, de muchos cultos coercitivos, los que son absolutamente responsables de la existencia, de, ¿cómo decirles?, del manejo de voluntades de sus adeptos, con todo lo que eso ha implicado. Esto puede parar en la medida de que haya o un control o una nueva legislación o una rebeldía también por parte de todos aquellos que están allí adentro, ¿sí? Por parte de su entorno. Y esta es la manera de hacerlo, al menos es en parte la manera de hacerlo, el estar aquí presente. Bueno, les agradezco que le den like a este video y si todavía no te has suscrito al canal de la Fundación, lo puedes hacer. Muchas gracias por venir y compártanlo en sus redes sociales si quieren hacerlo, no hay problema. Bueno, les dejo un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.